Ya en Antena. Infomix. Todo el acontecer de Latinoamérica, España y el mundo. Noticias, políticas. Una importante entrevista de cara especialmente a la sociedad, en este caso ecuatoriana. Estamos con su máxima representante, la embajadora de los ecuatorianos en el Reino de España, doña Aminta Buenaño Rogel, periodista, escritora, literata, docente también de catedrática de la Universidad de Ciencias Comunicacionales allá en Ecuador, aparte asambleísta, ha ayudado a redactar la Constitución Política del Ecuador, una de las principales enviadas también por el gobierno del señor Rafael Correa como mujer, siendo representativa máxima en este país. En fin, estoy con todo un personaje, es un lujo, señora Aminta Buenaño, muy buenos días. Buenos días, para mí en cambio es un lujo estar aquí y poder comunicarnos por medio de esta vía con nuestros compatriotas. Pero vamos a hacer un resumen. 2011 usted llega a su cargo, tengamos un panorama amplio de lo que ha significado, por qué situaciones usted ha pasado en un momento de crisis española aguda que se está viviendo. Bueno, hemos pasado por diferentes momentos como lo están pasando nuestros ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Hemos pasado por el problema y continuamos pasando por el problema de los créditos hipotecarios, por el problema de los recortes a nivel de sanidad, a nivel de salud, por diferentes situaciones, pero como gobierno de Ecuador estamos apoyando, ayudando a nuestros ciudadanos, porque de acuerdo a la Constitución de nuestro país hay un artículo muy importante, el artículo 40, que dice que el Estado debe proteger y debe apoyar y ayudar a los ecuatorianos en el exterior. Y es nuestro deseo que los brazos protectores del Ecuador, del gobierno ecuatoriano, se sientan en cualquier lugar del mundo y especialmente en España. En ese sentido hemos estado trabajando desde los consulados, desde la embajada, en proporcionar, por ejemplo, asesoría jurídica totalmente gratuita para el problema de las hipotecas. En lo que se refiere a los recortes en sanidad, en la posibilidad de que haya inmigrantes irregulares que no se les dé la tarjeta sanitaria, pues creemos que en Ecuador, de parte de Ecuador, van a ser pocos, no van a ser muchos, por cuanto en el gobierno del expresidente Zapatero se regularizaron los ecuatorianos. ¿Recuerda usted que hubo una ley en el 2005 en que se regularizaba? De manera masiva. De manera masiva, así es. En este sentido, hemos visto, tenemos datos oficiales de que en situación de desempleo, según la cifra del ministerio dada a nuestra embajada, hay 49.493 ecuatorianos en situación de desempleo que están recibiendo el seguro del paro, del desempleo, ¿no? En ese sentido, de esa cantidad, pues tendría que ser un poco menor todavía, por cuanto usted sabe que de acuerdo a este nuevo decreto ley, las personas que estén amparadas con padre que esté recibiendo el seguro y menores de 26 años siguen teniendo su tarjeta sanitaria. Si usted es jubilado, también sigue con su tarjeta sanitaria. Quiero ir con cifras, señora embajadora. ¿Por qué le digo? Porque en estos momentos 360.710 ecuatorianos, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, todavía viven entre las ciudades de Madrid, Valencia, Barcelona y Murcia, que es especialmente los epicentros aquí en España. Hablando en el tema de sanidad pública, por ejemplo, tengo entendido de que el canciller, en este caso el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de España, ha viajado a Ecuador y se ha encontrado con el canciller para poder viabilizar de alguna manera que los ecuatorianos tengan por seguro la asistencia en salud pública aquí. ¿De qué manera se está pudiendo dar ya a conocer esta situación? ¿Está firme, por ejemplo, o todavía está en tratativas? Está completamente firme, porque precisamente desde España fuimos los propulsores de este apoyo. Avisamos a Cancillería y nos pronunciamos frente a este problema en que podía haberse involucrado pues parte o sectores de grupos ecuatorianos que pudieran estar en irregularidad sobrevenida, es decir, por la crisis no tener trabajo y perder la tarjeta sanitaria. En este sentido, el 24 de julio, cuando fue a visitar al Ecuador el ministro de Relaciones Exteriores de España, el doctor García Margallo, se reunió con nuestro canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, y se conversó sobre este tema y se convino en elaborar un convenio de asistencia mutua o recíproca entre los dos países, por medio del cual los ecuatorianos que estuvieran en riesgo
riesgo de perder la tarjeta sanitaria por no cotizar a la Seguridad Social. Recibieran el acceso a la salud gratuita, y los ciudadanos españoles que estuvieran en Ecuador del mismo modo. Ya se elaboró un borrador, lo hemos revisado, en este momento lo hemos mandado ya a las autoridades españolas y se tiene que confrontar, conciliar opiniones, pero va por muy buen camino, porque nuestro deseo es que ningún ecuatoriano se quede sin el acceso a la salud, sin el acceso prioritario que tiene pues a este derecho humano fundamental. Y en todo sentido me atrevo a decir inclusive de que dentro del colectivo ecuatoriano tampoco son muchos, seguramente dentro de los números, que no están cotizando en estos momentos a la Seguridad Social. Tengo entendido de que casi un 75% todavía sigue cotizando, porque la gente que se ha quedado en este país trabajando, muchos, porque hay una gran cantidad de ecuatorianos que todavía trabajan, están dejando un buen semblante en los pilares fundamentales de la economía de este país. Así es, yo siempre he señalado que los ecuatorianos, como otros grupos también de migrantes, son sostén económico de la nación, porque contribuyen positivamente, contribuyen con su trabajo, con su esfuerzo, pagan el seguro social, han contribuido a fortalecer el seguro social español con su trabajo, pagan los impuestos y por lo tanto pues son piezas fundamentales. Y yo me atrevería a decir que el migrante en cualquier parte del mundo es una pieza fundamental. Recuerde usted también que en los años 30, 40, 50 hubo una migración fuerte española a Latinoamérica, ¿no? Y también dejó sus frutos. Por ejemplo, por decir, en Ecuador fueron intelectuales españoles y sectores de grupos españoles emigrados que formaron colonias, y por eso tenemos la colonia española en Ecuador. Entonces, todo grupo migrante, todo grupo que se traslada a otro país siempre deja su influencia, que en la mayor parte es positiva. Bueno, nosotros estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades, porque los ecuatorianos están en un país de acogida, un país de anfitrión, y nosotros respetamos naturalmente sus leyes, su política interna, las respetamos. Lo que hacemos desde la embajada y el gobierno es tratar de apoyar y de ayudar en las vulnerabilidades que pudieran tener nuestro colectivo. En ese sentido, brindamos la asesoría jurídica gratuita, que no es poca, en los consulados de Murcia, Barcelona, Valencia y Madrid, y hasta el momento hemos ayudado a más de 4.000 familias ecuatorianas a enfrentar este problema de las hipotecas. Por otro lado, desde nuestro país, cuando vino el presidente ecuatoriano, se adoptó una medida muy importante. Se elaboró una resolución de la Junta Bancaria para restringir que la banca ecuatoriana adquiera cartera hipotecaria fuera del país. ¿Por qué? Porque hubo algunas denuncias, por no decir muchas, algunas denuncias de ciudadanos ecuatorianos que decían que ellos, que estaban completamente ahogados, insolventes con esta deuda, que ya le habían quitado la casa, se iban a ir al Ecuador y iban a ser perseguidos por la banca ecuatoriana, que había comprado a precio de gallina enferma. El Banco Pichincha, para ser más preciso. Decían, ¿no? Estoy hablando de lo que decían, que habían comprado a un precio muy barato acá y luego les iban a cobrar allá. Esa era la queja de nuestra gente. Estoy trasladando una queja, ¿no? Y bueno, por eso precisamente el presidente adoptó enseguida, hizo que se hiciera una resolución de la Junta Bancaria para que se restrinja esta compra, y de esa manera los ecuatorianos sepan que en Ecuador no se los persigue de esa manera, porque generalmente la gente más pobre, la gente más vulnerable, la gente que no tiene nada, ni siquiera una casa, y que a lo mejor tiene un terrenito su esposa o algún pariente muy cercano a fin, ¿no? Por otro lado, en Ecuador entró en vigencia a inicios de julio del 2012 una ley que se hizo a partir de este problema, la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos para la Adquisición de Vivienda y Vehículos, con el objetivo de regular los créditos hipotecarios en el país y evitar situaciones como las que viven nuestros compatriotas aquí en España. Mediante esta ley hay una cuestión muy interesante. En esta ley se prohíbe la ejecución en Ecuador de fallas y sentencias judiciales extranjeras, cuyo origen sean operaciones crediticias o hipotecarias. Quiero repetirlo porque es muy importante para nuestros ciudadanos. Mediante esta ley, que ya entró en vigencia en inicio de julio de 2012, se prohíbe la ejecución en Ecuador de fallos y sentencias judiciales extranjeros cuyo origen sean operaciones crediticias hipotecarias. Entonces, estas son una serie de medidas para que no sean perseguidos, para que no se vean asfixiados, porque imagínese usted, gente que se le quita su casa,
que no tiene nada y que encima se queda con la deuda. Sí, encima se le queda con la deuda, busca refugio en su país y entonces... Pero entiéndase bien una cosa y entiéndase bien una cosa que es muy importante, que también hay que manifestarla, y aprovecho su presencia como máxima autoridad representativa del gobierno de la República de Ecuador, es de que tampoco los que están garantizando este tipo de situaciones tampoco están diciendo a las personas que deben no paguen, no, claro, váyanse sin pagar sus deudas porque ya los protegemos, porque daríamos a entender de que inclusive se está dando esa dirección a las personas de decir, si no tienes dinero, pues tienes que irte. Pero entonces en este sentido viene la asesoría jurídica. Se ha creado una cartera muy importante de la Secretaría Nacional del Migrante, en sus siglas CENAMI, y que por cierto está trabajando todavía por el momento de manera coja, me atrevo a decir. Todavía hay mucho por qué darse, especialmente más soluciones viables, visibles, tangibles. Sí, bueno, yo en este sentido no es que se está diciendo que no pague, se está diciendo que en esos casos de insolvencia suprema, en que se queda sin casa, no tiene trabajo, ya no puede estar aquí en el país de acogida, tiene que regresar al país, pero no se puede verse perseguido en el país y como hay un dicho en el Ecuador que dice, no se le puede sacar sangre al cangrejo. Una persona que no tiene ni para comer, que está en una situación de indefensión y vulnerabilidad, no se la puede perseguir más. Es en esos casos en el que se apoya, el gobierno ecuatoriano ha apoyado. Inclusive tiene apoyo de líneas de retorno, por medio de lo cual usted habla de CENAMI, ¿no? Que cuando está en supremo caso de indefensión, se le apoya incluso buscando cómo ayudarlo con boletos. En casos de vulnerabilidad. De extrema vulnerabilidad, ¿no? Para que pueda viajar. Y las personas que quieren retornar también se les apoya pues con que no paguen aranceles, menaje, en el menaje de su casa y sus instrumentos de trabajo, que simplemente no paguen estos impuestos. Esto lo apoya el gobierno ecuatoriano. Bueno, yo sí quisiera señalar algo, y que lo ha dicho muy bien Cecilia, por lo que le escucho, ¿no? En el sentido de que yo creo que este es uno de los pocos gobiernos que tiene un ministerio para el migrante. La CENAMI no solamente está en Ecuador, también está en España, está en Italia, está en Estados Unidos. Y precisamente son para casos extremos de vulnerabilidad. No toda persona que, por ejemplo, necesite irse porque quiere irse, puede ir a la CENAMI y llévenme. No, son casos extremos de vulnerabilidad, porque la política no es una política asistencialista, es una política para apoyar en derechos humanos y en situaciones de extrema vulnerabilidad. No es que cualquiera que me puedo ir y simplemente me acojo porque a mí me lo van a dar. No, es una cuestión de que se estudia, se cumple, tiene que cumplir ciertos requerimientos y ciertas condiciones que, como le manifiesto, son de extrema vulnerabilidad. Y nosotros conocemos que sí, en el caso ecuatoriano han habido casos muy extremos en que, al haberse quedado sin trabajo, al haber estado desahuciado su hipoteca, y está en extremos de indefensión, y en ese sentido le hemos ayudado, y naturalmente en la repatriación de cadáveres también se le ayuda, pero en casos de pobreza extrema, porque si usted tiene dinero, si tiene sus ahorros, pues usted tiene que pagar. Previamente tendría que hacerse una investigación para poder ver si realmente esa familia, esa persona necesita la ayuda. Naturalmente, se hace una investigación desde CENAMI.